Quizás no os habéis dado cuenta, pero hay mucho odio por internet. No, ¿A quién ¿en vamos a engañar? serio? Claro que os habéis dado cuenta. Bienvenidos a internet, donde la gente parece que va al gym solo para fortalecer los dedos y así poder teclear con más fuerza su odio en internet. Mírame a los ojos. ¿Tú me odias? ¿Por qué? Estamos en uno de los peores momentos de propagación de odio en redes, porque siempre ha habido odio en internet, pero es que estamos en uno de los picos más altos. El odiómetro está a punto de explotar. Y sé lo que muchos estáis pensando. Baiti, hay todo un sector que se dedica a monetizar el odio, a monetizar el confrontamiento, sea con guerritas de consola, con las guerritas culturales, con las guerras ideológicas, y esto es completamente cierto. Y seguro que se os vienen muchísimos nombres a la mente, pero yo quería centrarme en otro aspecto, en lo que podríamos llamar el comportamiento bully que hay en internet. Tenemos tan asumido que es normal ver a gente intentando hacer daño a otros por internet que ya ni nos sorprende. Cuando digo hacer daño, no me refiero a una crítica, no me refiero a hacer un... A ver, hasta cierto punto es que si vamos a ese análisis ha habido desde hace un chingo de tiempo, al menos si hablamos solo de Twitter. Pero digamos que al menos comparado con antes era más hacer un chiste, por más ofensivo que parezca, era más hacer un chiste y ya está. Que ahora que de verdad te quieren llegar a ese punto de quebrarte. Broma o chiste. Prefiero a intentar pinchar de la forma más precisa para que tu comentario le haga el máximo daño a esa persona. Un comentario que sabes que si la otra persona lo lee, le vaya a joder toda la tarde. A veces el motivo es lo que he dicho antes, tema de ideología, guerrita cultural, pero a veces es algo tan estúpido como que esa persona haya dicho algo con lo que no estás de acuerdo. Hay confrontaciones por absolutamente cualquier cosa. Mucha gente parece que disfruta discutiendo o indignándose. Personas que retuercen lo que has dicho para así poder ofenderse. Ah, ¿que no te gusta el café? ¿Qué pasa, que odias a la gente que toma café? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Sabes quién tampoco tomaba café? Hitler. ¿What? Venga, dime, ¿qué opinas de los judíos? Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Nextory. ¿Quieres leer más pero te da pereza leer? Escucha esto. Vamos a saltarnos este vídeo. Personas que solo comentan en vídeos o en redes para quejarse, como si tuvieran un contrato para jamás escribir nada positivo en internet. Y esto, el odio, este bully, es algo que hemos aceptado como parte de internet, como si fuesen una de esas actualizaciones de Windows que no se pueden desinstalar porque si no te cargas el ordenador. Y me gustaría hacer un apunte porque lo veo como... También es un tema de... Podría decir que paren con toda esta mamada, pero... O sea, cada uno ya ha llegado a ese punto de rebajarse al nivel de otro, de insultarse hasta más no poder. Algo totalmente distinto, que es el troleo. Originalmente, este vídeo iba a llamarse Los Trolls de Internet, pero después de pensarlo, para mí, la figura del troll de Internet es alguien que intenta picarte con alguna broma o provocación, pero que no encierra detrás una maldad. Es como cuando un amigo te suelta una broma solo para ver tu reacción, pero no tenía intención real de hacerte daño. Probablemente sea por culpa del Rubius y su libro, que veo el troleo como algo inocente, como bromas y piques sanos. Un troll busca entretenerse. Bueno, ese nivel de troll es es como nivel lo que hago yo inicial, mismo en este canal o como hacemos con nuestros amigos, que les soltamos bromas o burlas, pero siempre desde un contexto de que hay una confianza y sabemos que no vamos a hacerle daño. Y si nos pasamos, pues nos disculpamos. Es como cuando yo digo aquí habitualmente, ¿quién es el más gilipollas? ¿Yo o el que se suscribe al gilipollas? Gracias por suscribirte. No te estoy intentando hacer daño, no estoy intentando llamarte gilipollas. Simplemente es una broma y se entiende obviamente por el contexto. El bully, en cambio, solo quiere que te vayas a dormir pensando en la mierda que te escribió. Si te hace daño, no se disculpa, lo disfruta. Y claro, la pregunta que llevo haciéndome mucho tiempo es ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente en internet hasta el punto de que, como digo, está normalizado, que tiene como objetivo intentar hacer daño a otra persona por internet? ¿Por qué esa necesidad de arruinarte el día a alguien que ni siquiera conocen? ¿Es por la falta de consecuencias? ¿Es porque no te pueden dar un puñetazo en la cara virtual? Y de ser así, entonces, ¿es por el anonimato? Y claro, siendo así, se me plantea otra pregunta. ¿Eso significa que si en la vida real no tuviésemos consecuencias, seríamos malas personas? ¿El ser humano es malo por naturaleza? Joder, ya esto está tomando tintes existenciales, ¿eh? Estoy a un paso de recomendaros Paulo Coelho. Pero, sinceramente, si resulta que la gente solo se comporta bien porque teme que le caiga una buena hostia, pues para mí sería algo jodidamente triste. Así que, para intentar resolver esto para este vídeo, me puse
de leer muchísimos estudios sobre el tema, y sorprendentemente hay cientos de ellos, resulta que la psicología lleva tiempo estudiando por qué coño hay tantísimo odio en internet. Porque el odio en redes no es solo un fenómeno social, sino que es un reflejo de cómo la tecnología está moldeando nuestro comportamiento. Pero además de esto, he tenido la oportunidad de hablar con 3 psicólogos y tener una larga charla sobre este tema para poder desarrollar bien este vídeo. He tenido la oportunidad de hablar con Diego Jara, que tiene un canal de YouTube y de Twitch donde juega bastante al LOL. Con Nicolás Portaneri, que ya había hecho ensayos anteriormente sobre el odio en internet. También tiene un canal de YouTube muy interesante. Y con Isis Zarza, psicóloga forense, que también dispone de un canal de YouTube muy educativo, donde analiza distintas películas y obras desde su punto de vista como psicóloga forense. Empecemos por lo que muchos estaréis pensando ahora mismo. Todo esto es culpa del anonimato en internet. El debate de que el odio en internet se acabaría milagrosamente si te obligaran a usar un DNI para así poder tener una cuenta en una red social es algo que ya se ha debatido durante mucho tiempo y quizás hasta alguno de vosotros lo habréis dicho alguna vez. Y con todo el ánimo de ofender, una mierda para ti. Lo primero, aclarar que aunque mucha gente crea que tiene inmunidad en internet y que digan lo que digan no van a tener consecuencias, esto no es así. Ahí se te puede identificar si cometes un delito. No estás en Hogwarts, ¿vale? No hay un imbécil recibiendo puntos por respirar, ni hay una capa de invisibilidad que te haga no tener consecuencias. Pero lo más importante es que si el problema fuera el anonimato, ¿por qué coño tenemos a tanto putísimo imbécil en TikTok o en Twitch mostrando la cara mientras suelta barbaridades como si el micro les estuviese pagando por cada mierda que sueltan por su boca? Pues porque el anonimato... A ver, más allá del anonimato sería el directamente no recibir las consecuencias tal cual. Porque si vamos por ese lado, ¿cuánto pinche streamer o influencer no hemos visto que ha dicho mamada y media? A la mayoría los han llegado a funar, pero ha sido cosa de un día, máximo una semana, y se chingó. O sea, pasó al olvido el tema y continuaron con su vida. En la mayoría de los casos, hasta donde yo recuerdo, o sea, casos muy excepcionales o muy extremos, ha tenido consecuencias, pero el resto es seguir tal cual, o sea, anonimato no es la raíz, insultas una semana y ya se chingó. De consecuencias. Lo que pasa es que cuando pensáis en falta de consecuencias, lo que se os viene a la cabeza es poder pegarle un puñetazo en el cielo de la boca a ese desgraciado que te ha soltado esa barbaridad. Y a veces es cierto que apetece mucho darle un buen puñetazo en el cielo de la boca a más de uno por cada tontería que a veces hay. Es que ya, eso también es directamente hablar en el momento, o sea, nadie, o sea, puede haber casos, pero la mayoría no llega a ese punto. Es un... ¿Para qué? Hay que escuchar. Oye, este año finalmente sale Silksong. Yo ya he decidido tonterías así. Pero no es tanto no poder ejercer violencia sobre otros, sino no ver las consecuencias que tienen tus actos. Los humanos somos seres empáticos, salvo los psicópatas, obviamente. Que por otro lado, no todos los psicópatas son asesinos, ¿vale? De hecho, hay un caso muy popular, que es el del neurocientífico James Fallon, que se dedicó durante 20 años a analizar a psicópatas violentos en la cárcel, y durante ese estudio se dio cuenta de que él padecía psicopatía. Lo que pasa que él, aunque tenía esa capacidad de ausencia de empatía, elegía cada día no hacer daño a los demás. Aunque no tuviese la capacidad de sentirla, sí que tenía la capacidad de decidir no hacer daño al resto. No veas, ¿eh? O sea, no te mata, pero porque no le apetece. No porque le importe. Pero bueno, salvo ciertos trastornos, los humanos somos seres empáticos. Sentimos empatía por los demás. Internet, y en especial las redes sociales, facilitan muchísimo la deshumanización. Cuando se habla de la falta de consecuencias, esa falta de consecuencias puede ser ver cómo le cambia la cara a otra persona cuando te metes con su físico. No ves el parpadeo nervioso o el tembleque en el ojo. No ves ese lenguaje no verbal de la otra persona cuando la estás insultando. Y eso, pues, a menos que seas un psicópata, pues obviamente te afecta. Por lo que eso también es una consecuencia de nuestros actos que en internet, en parte, se pierde. Si os pregunto cuál es la red social que más odio rezuma de internet, yo creo que habría cierto consenso de que me diríais Twitter. Y esto es por cómo está construida esa red social. Es más difícil deshumanizar a alguien en otras redes porque a ver, aquí también estamos hablando, a ver, si hablamos de ese tema, es directamente Twitter, pero, a ver, sé que la mayoría no lo usa actualmente. Ha pasado un chingo de tiempo, es increíble, la verdad. Pero si entras a Facebook, o sea, es Twitter, solo que en aquí es todos contra todos. O sea, entra la señora, ves una señora peleando con una chica de, no sé, 20 y tantos años. O sea, es un todos contra todos también. Solo que ahí entran
puede entrar tu abuelo, puede entrar tu mamá, puede entrar tu papá, o sea... Le estás viendo la cara. En Twitter no. Ahí si hablamos de son redes solo sociales, la mensajes. mayoría También funciona las igual. personas, de Vamos a manera ponerlo así. inconsciente, porque lo hacemos por instinto de supervivencia, tendemos a catalogar a la gente, a crear perfiles de las personas para determinar si esa persona debe inspirarme confianza o si en cambio debo desconfiar de ella. Y lo hacemos también en base a grupos. Esto luego lo hablaremos más en profundidad. Y en muchas ocasiones, especialmente en redes sociales, lo hacemos por datos muy superficiales. ¿Le gusta el fútbol? Pues es tonto perdido y agresivo. ¿Es gamer? Uf, cuidado que huele mal. ¿Le gusta Plan vs Zombies? Pues seguramente se toque el cimbrel con porno de girasoles. ¿Y por qué? O sea, literalmente no conoces de nada a esta persona. Solo sabes que le gusta la PlayStation. Pues es porque tú ya te has montado tus prejuicios sobre la gente que le gusta la PlayStation en base a experiencias tuyas anteriores, gente que has conocido y que te ha caído mal, que le gusta PlayStation, por cosas que te han contado, etcétera, etcétera. Y eso pues ya te hace tener unos prejuicios a gente que no conoces de nada. Es lo Bueno, sí, es que llega a ser muy... Es que esto llega a ser mucho más extremo en personas más jóvenes, porque es un tema de... ¿Han visto ese meme de si te gusta algo, algún juego, no sé, alguna serie, etcétera, nunca entres a su fandom? Y es porque una vez que entras te das cuenta de todas las pendejadas por las que se pelean, por cosas tan idiotas que piensas con lógicas y dices, ¿por qué rayos se pelean por esto? Y es que dentro de ellos, no son los creadores del juego, simplemente son jugadores, usuarios, pero sienten que una parte de lo que es el juego, o cómo decirlo, sienten que si dicen algo que es parte del juego tienen razón. O sea, y alguien puede ir con la mejor intención del mundo a decirte, no, sucede tal cosa, pero tal. Y obviamente, no sé, es como una especie de ira por capricho, mismo vamos a cuando la decirlo gente así, veía a alguien por no tatuada y tener la pensaba, uy, razón. uy, uy, cuidado, que este o me va a robar o me va a intentar vender criptomonedas. Esto mismo, por cierto, lo damos en marketing. Alguna vez lo he mencionado como el efecto halo. Por eso mismo, las marcas repudian y se alejan lo máximo posible de la gente que vomita odio, aunque sea para defender a esa marca, porque precisamente provoca esto mismo, que se identifique su marca con estos prejuicios y que aleje a posibles clientes futuros. Seguro que algún... A ver, no tanto así, más bien van a ir por lo que menos problemas les surja a ellos. Un claro ejemplo es cuando funan a alguien, por ejemplo el caso de con Marvel James Gunn. Esto ya tiene años, pero para quienes no lo sepan, a James Gunn le encontraron publicaciones en Twitter de hace un chingo de años y por eso lo estaban funando. ¿Qué es esto? Disney vio que lo estaban funando, bueno, Marvel, bueno, Disney también, vio que lo estaban funando y decidieron deslindarse de él. O sea, y fue antes de la tercera película de Guardianes de la Galaxia. Y, o sea, tal cual, se deslindaron de él y Warner aprovechó y lo trajo para hacer The Suicide Squad. Pero vio que fue un intento idiota e inútil y entonces valió verga. ¿Alguna vez habéis oído ese meme de cuando odias a una persona sin motivo y finalmente te da una razón válida? Bueno, ya saben, después volvió de todas maneras a la tercera película, lo volvieron a animar. Tuvo sus condiciones, pero digamos que esas acciones que tomaron fueron muy precipitadas. Y fue en base a lo que juzgó un público que ni siquiera era el público objetivo que ellos tenían. Para odiarle. Pues ahí está la clave. Necesitamos sentir que nuestro odio está justificado. No podemos admitir que simplemente alguien nos cae mal porque sí. Necesitamos una excusa. Algo que nos haga sentir que tenemos razón para odiar a ese puto desgraciado. Seguro que alguna vez has sentido prejuicio hacia alguien sin razón aparente. Puede ser por su forma de hablar, o igual es porque te recuerda al chaval ese que te daba collejas en el instituto. Y ya está, suficiente. Es que también es el tema de cómo funciona la viralidad, vamos a ponerlo de esa manera. ¿No les ha pasado que al menos, no sé, en TikTok, por ejemplo, les aparece, no sé, un tema de algún streamer grande? Tú no lo consumes, tú nunca has visto sus directos, ni siquiera has buscado nada sobre él, pero te aparece el clip de él en TikTok. Y tú no los buscas, simplemente te aparecen y te aparecen y te aparecen y te aparecen a un punto que dices, no me interesa, ¿por qué me sigue saliendo esto? A un punto que dices, ya cabrón,
O sea, simplemente por eso puedes llegar puede llegar a molestarte ese tipo de Lo creadores odias. de Y contenido. entonces, cualquier cosa que diga, la usas como excusa para justificarte. ¿Ves? ¿Ves? Sabía que era mala persona. Lo odio por algo. No es que sea un amargado, no soy un bully. Simplemente leo el futuro. Porque la idea de que te caiga mal una buena persona no es algo que podamos aceptar. Así que siempre esa persona que te cae mal será mala persona. Porque de no ser así, la mala persona eres tú. Y eso es algo que sencillamente no podemos aceptar. Si no lo justificamos, entramos en una disonancia cognitiva, que es cuando tenemos un pensamiento o emoción que entra en conflicto con nuestras creencias o valores, generando así una incomodidad psicológica. Esto tiene un gasto de energía enorme en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro en lo único que piensa es en ahorrar energía. Por lo que siempre vamos a tratar de intentar buscar una lógica de nuestras conductas. En este caso, buscar una razón lógica para odiar a alguien, aunque claramente no la tengamos. Todo esto, por supuesto, de manera inconsciente. Y en ocasiones lo hacemos directamente por grupos. No sé, por ejemplo, mira los youtubers. Como hay mucho youtuber imbécil, de hecho, muchísimo, demasiado, por tanto, puedo odiar a todos los youtubers de manera justificada. Vale, pues ahora coged esto mismo y llevároslo a las guerritas de consola. Llevároslo a las ideologías. Y pensad en lo rentable que... Por ejemplo, con la guerra de consolas, lo ves en la actualidad, dices, o sea, ya es un tema de por qué. Antes tal vez se podía entender porque digamos que querías restregar las ventajas que tenía uno sobre otro, pero ahora, no sé, se ha diversificado tanto. Por ejemplo, casi no hay exclusividad en ninguna consola. Entonces, ¿de qué te vas a pelear? Simplemente por el nombre. Y eso que hablamos de empresas que, si hablamos de atender al consumidor, los últimos años sale crear un deja canal de bastante YouTube que que te desear. esté diciendo Más que todo justamente por la lo parte que de tú PlayStation estás y buscando por oír, parte de reafirmar Microsoft tus con Xbox. prejuicios y que te va a dar una palmadita en tu espalda para decirte esto es así, amigo, efectivamente, tal y como tú pensabas. Estás odiando esto de putísima madre. Déjate de disonancias cognitivas ni mierda. Tú a odiar, que cambiar de opinión es algo demasiado costoso energéticamente. Mantente firme en esta idea. Pensad que Internet en sí mismo es algo súper antinatural, porque al final la naturaleza implica interacción social, implica empatía. Una empatía de la que no te puedes librar tan fácilmente. Pero en Internet, en cambio, desaparece. Porque no te ves a ti mismo como un individuo, te ves como un usuario de una red social. Y tampoco ves al resto de personas como seres humanos, sino que las ves como usuarios de esa red social. Básicamente, Internet convierte a todo el mundo en NPCs. Esto ya lo hablaba John Schuller en su estudio El efecto de la desinhibición en línea ya en 2004. Pues ahora todo esto se ha potenciado por 1000 con las redes sociales. Pero vamos con uno de los motivos clave del odio en Internet: la pertenencia a grupos y la necesidad de defenderlos a toda costa. Bueno, esto más o menos a dónde va. A ver, un resumen de todo esto es, si peleas en Internet, va a haber un punto en el que se va a hacer viral tu pelea, pero, a ver, es que si tú eres parte, piensas que es una... Piensas que estás haciendo, no sé, estás diciendo frases filosóficas, te lo estás papeando y todo, pero en el exterior, en forma general, los que ven la pelea, simplemente es como el meme, pelea de inválidos. Punto. Todos pertenecemos a grupos, unos de forma consciente, otros de forma inconsciente, pero todos, queramos o no, estamos en decenas de grupos. Este concepto se conoce como tribalismo, y no solo pertenecemos a esos grupos, sino que tenemos una necesidad de defenderlos de otros grupos. Esto está muy estudiado en psicología y existen muchas teorías sobre los posibles motivos. Por un lado, está la teoría de la identidad social, en el que se sugiere que las personas obtienen gran parte de su autoestima y sentido de identidad con esa pertenencia a grupos y por tanto se convierte en una necesidad. Desde la psicología evolucionista, esa necesidad de pertenecer a grupos y defenderlo se interpreta como algo evolutivo, como una estrategia de supervivencia. Desde el ámbito de la psicología social, en cambio, se sugiere que está impulsada por la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo por parte del ser humano. El tema es que es algo bastante estudiado. El cómo nos comportamos
recortamos, la mayoría de veces de manera inconsciente, para tratar de proteger a nuestro grupo de otros grupos. El ejemplo más claro podrían ser los equipos de fútbol. Gente de un mismo equipo, que pueden tener ideologías totalmente contrarias, pero que se unen para defender a su equipo y atacar al equipo rival. Porque la pertenencia a grupos no es solo la defensa de dicho grupo, sino el ataque al grupo que se considere enemigo. Ya digo, con los equipos de fútbol es donde se ve más evidente, pero podéis pensar en religiones, nacionalismo, partidos políticos, guerras de consolas, pero podemos irnos a... Es que ya, guerras de consolas ya es en forma general. Estamos hablando de grupos, ya dentro del mismo grupo hay un chingo de peleas por mamadas. O sea, entraron, no sé, a un grupo de, no sé, Fortnite, de Genshin. O sea, siempre va a haber el güey que se va a estar peleando con todo el mundo. Por una mamada, o sea. Algo mucho menos evidente. Ahora el que he visto que tiene más público masivo es el Genshin. O sea, entren en algún grupo y van a ver cómo se pelean los cabrones por una mamada. Hubo un experimento conocido como el paradigma del grupo mínimo, y era una serie de experimentos de psicología social para determinar cuánto era lo mínimo necesario en los grupos para que estos discriminasen a otros grupos. Así que se cogieron a grupos de personas completamente aleatorias, sin ningún tipo de historia previa, sin ninguna relación entre ellos, ni ninguna característica relevante, y consiguieron demostrar que incluso así, las personas tenían esa necesidad de proteger a su grupo y discriminar al grupo rival. Es decir, que lo mínimo necesario es la nada, o sea, literal la puñetera aleatoriedad. Tú piénsalo, ¿cuántos de esos mutuals, que es gente con la que te sigues en redes, te caen bien solo porque coincidís en que os gusta una serie o un juego y ya está? Formamos parte de decenas o cientos de grupos que en muchos casos consideramos directamente parte de nuestra identidad, y son grupos que son generados aleatoriamente, no sabes nada de esa persona más allá de que le gusta un anime, un juego o una película. Y esa validación de completos desconocidos en internet nos sube la autoestima como si hubiésemos ganado una medalla. Y así es como al final acabamos defendiendo a marcas, a compañías, a influencers o a países. O sea, ¿no te ha pasado que eres el primero en putear a tu propio país, pero como venga alguien de fuera a decirle algo, te arremangas y te lías a puñetazos? Y cuanta más gente haya en ese grupo, más grande es la validación y más grande el sentimiento de pertenencia. En redes sociales, por ejemplo, donde hay fandoms de miles o cientos de miles de personas, pues este efecto se multiplica. Tenemos los fandoms de los videojuegos, de los otakus, del K-pop, de los del Warhammer. La cosa es que muchas de estas personas que hacen este tipo de ataques en internet realmente no los harían en persona. Pero porque es fácil deshumanizar a alguien en redes, pero para hacerlo en la vida real necesitas ya un poquito más de... ¿cómo decirlo? Propaganda. Ya sabéis que existen ciertos grupos de fans de un señor que por lo visto no le gustaba mucho el café y que deshumanizan a bastantes colectivos en persona. Y por último, quería desarrollar un poco el tema de los fandoms, pero el vídeo se me va ya a quedar demasiado largo, así que esto ya lo desarrollaré más en un futuro vídeo porque da para hablar bastante del tema, pero sí que quiero hablar sobre los fandoms de los creadores de contenido. Un fandom de un videojuego, al final, es un grupo de gente que ha tomado como parte de su identidad que le gusta mucho un juego. Existen fandoms más o menos tóxicos, normalmente en función de la edad media de dicho fandom, pero los fandoms de un influencer no. Ahí, en cambio, siguen a un líder, porque la mayoría de famosos, tradicionalmente, no interactúan apenas con su audiencia. Músicos, actores, por ejemplo. Si acaso, de vez en cuando te sueltan un "ay, cómo os quiero muchísimo a mis fans, os quiero comprar mis entradas, os quiero". Es que digamos que esa parte de cercanía, vamos a llamarlo así, porque digamos que de cierta manera cuando son streamers suele ser más, no personal, pero sí más cercano. O sea, pones el chat un hola, no eres suscriptor, nada, simplemente apareces ahí, te voy a decir hola. Obviamente no todas las veces, pero normalmente, y ya con eso sientes que, no sé, un sentimiento de pertenencia. En cambio, las figuras de creadores de contenido sí que interactúan activamente. Y eso en parte también llega a extremos. Hemos visto como, al menos con streamers mujeres, siempre hay un güey que le va a donar toda su pinche, todo el pinche sueldo con su propia audiencia. Y en No muchas juzgamos, ocasiones pero se fomentan llegar a esos extremos simplemente para recibir un saludo no o sé respuesta si a de forma alguna pregunta. consciente o inconsciente, pero que innegablemente comparten principios y técnicas de psicología social que se utilizaban como propaganda de guerra para seguir al líder y deshumanizar al enemigo. Una vez más, sale en la conversación el señor del que no le gusta por lo visto el café. Seguramente muchas de estas cosas os suenen, pero por ejemplo, crear una identidad colectiva fuerte a base de poner un nombre a tu grupo, a tu comunidad, creando además una narrativa
narrativa que fomenten los valores e identidad de ese grupo. Que por cierto, yo si algún día os pongo un nombre, será los Byte Street Boys. Generar un sentimiento de exclusividad, recompensas a los más acérrimos para así promover, involucrarse más en el grupo, incentivar la cohesión y defensa del grupo. Hablando de lo Sentimiento de exclusividad. A ver, como dije, con los streamers basta con que te responda algo. Ya está, ya estás dentro. malos que son los Según demás tú. y lo distintos y únicos que sois vosotros, crear enemigos comunes, oponentes a los que deshumanizar, creando así pequeños conflictos y pequeñas crisis que sean bastante fáciles de resolver para, una vez más, generar cohesión. Guerras controladas, que en el caso de los influencers, pues podrían ser conflictos con otros fandoms más pequeños. Es lo mismo, o sea, ves a sus fandoms pelearse y tú como espectador es lo mismo que el meme, pelea de inválidos. Pero te hace gracia porque son por cosas completamente, ¿cómo decirlo? Boludeces. No sé, no sé, un streamer está jugando un juego y el otro, no sé, le insultó porque lo mató, alguna más así. Es un puto juego, pero entretiene, quieras que no. El Incentivar morbo, la lealtad, bueno, no hablar morbo. públicamente de los que lo han hecho bien y castigar al que no es leal o te contradice, fomentar la narrativa de la resistencia. Yo soy la resistencia, yo soy el que intentan acallar, pero nadie me va a callar gracias a vuestro apoyo. Todos los ataques que recibimos son de manera injustificada, por supuesto, porque claro, nosotros no nos movemos por un agente externo. A nosotros no nos paga el gobierno, no nos paga ninguna empresa, porque nosotros somos libres, somos la resistencia. Seguramente os habrá venido a la cabeza a muchos influencers y esto me hace pensar, ¿realmente es casualidad o es algo que se les aconseja hacer? Para acabar ya, va a aclarar que todo esto ha sido una explicación bastante generalizada, ya que hay casos y casos y habría que analizarlos uno por uno, ya que también hay gente que proyecta sus inseguridades, gente que desahoga sus frustraciones en internet y también hay gente mala, porque sí, hay que aceptarlo, también hay maldad en el mundo y hay gente que disfruta del sufrimiento ajeno. Pero más allá de casos individuales, pues, estos son gran parte de los motivos del comportamiento bully que hay en internet. Quizá lo más triste de todo esto es que muchos hemos dejado que el odio se vuelva parte de nuestra rutina. Y yo me incluyo también, ¿eh? Porque al final resulta muy difícil no acabar cayendo en estas actitudes. O sea, tú piénsalo, ¿cuántas veces te has tirado horas discutiendo con un completo desconocido en internet? Alguien que no te importa nada y que al cabo de una hora ya no recuerdas ni qué avatar tenía. Pero esa discusión ha provocado que te enfades y que te afecte a tu vida real. ¿Y cuántas veces te han jodido toda la tarde por un comentario que te han hecho atacándote a ti? Ya ni te digo cuando se unen muchos a atacarte. No deberíamos aceptar que internet se haya convertido en un lugar donde la gente viene a volcar su peor versión, porque al final lo que provoca es que nos contagiemos unos a otros. Además, seamos sinceros, ¿cuántas veces has logrado a través de una discusión por internet que la otra persona cambie de opinión? Te lo digo yo, cero. Esto al final es un recordatorio de que detrás de cada avatar hay una persona real. El resto de usuarios no son NPCs y que la facilidad con la que muchas veces lanzamos juicios y desprecio a través de una pantalla dice mucho más de nosotros que de los que reciben el mensaje. Y ahora, aviso, si alguna vez veo a alguien con mi avatar y un corazoncito en una red social o con el nombre ByteLover, le voy a meter un bloqueo, es más, te denuncio la cuenta por copyright. ¡Espabilen, señores! Y que no os manipulen, coño, que la vida os va a comer. Y recuerda que puedes utilizar Nextory con la oferta de 30 días gratis